Muy buenos días a todos y todas nuevamente. Gracias por acompañarnos hoy y pues a nombre de la comunidad climática mexicana les damos la más cordial bienvenida al cuarto seminario de la serie Mayo, Mes del Financiamiento Climático, que es impulsado por la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, o la ANAEM, la Iniciativa Climática de México, o ICM, y WRI México, con el apoyo de UK Pact. El seminario de hoy se titula Financiamiento Climático, recomendaciones y oportunidades desde las agencias especializadas. Y pues me da muchísimo gusto hoy compartirles, ¿no?, que contamos con la participación de organizaciones como UK Pact México, Biofin México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Global Green Growth Institute y el programa Global Felicity GIZ, ¿no? Y pues, por supuesto, contamos con la colaboración tanto de Iniciativa Climática de México y WRI, que son organizaciones parte de la comunidad climática mexicana. Bueno, pues este evento es el número 24 de los seminarios que impartimos quincenalmente desde la comunidad climática mexicana, en donde buscamos apoyar la acción climática subnacional y pues en particular forma parte de una serie de seminarios que se llaman, bueno, como ya les dije, Mayo, Mes del Financiamiento Climático. Y esta serie de seminarios que organizamos este mes, pues es el resultado del interés que fue expresado desde los gobiernos subnacionales como uno de los grandes temas prioritarios. Estos seminarios, su objetivo es compartir información útil, experiencias locales y lecciones aprendidas sobre las opciones de financiamiento climático que hay, con las cuales hay disponibilidad para los gobiernos subnacionales. Les vamos a compartir un enlace para que se inscriban al último seminario de esta serie, que será también hoy mismo a las 4 de la tarde. En caso de estar interesados en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones que en los próximos días estarán disponibles en la página de la comunidad climática y en el chat van a poder encontrar el enlace a nuestra página web. Bueno, pues, la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva, como ya les había comentado, de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, o la ANAE, de la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales, o WRI México, por sus siglas en inglés. El objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global a través de la consolidación de una comunidad como esta que promueve espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. La siguiente, por favor. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. Y en este sentido, este seminario en particular y toda la serie de seminarios que hemos desarrollado a lo largo de este mes está orientado a fortalecer el eje de financiamiento. Y esperamos que esta conversación sea muy enriquecedora para todas y todos, especialmente por el panel de lujo con el que contamos hoy. La siguiente, por favor. Y pues nos acompañan Alonso Martínez, coordinador nacional de Biofin México, Carlos Lozano, líder de país de UK Pact México, Itzel Alcerreca, coordinadora en México del programa Global Felicity de GIZ, y José Luis Amaya, coordinador subnacional de Global Green Growth Institute México. También, por supuesto, nos acompaña Saúl Pereira, coordinador senior de Acción Climática en WRI México.
Y mi nombre es Gabriela Alarcón, soy coordinadora del proyecto de la Comunidad Climática de México y esta mañana voy a tener el honor de moderar esta sesión. Bueno, de acompañarles en la bienvenida de esta sesión y al final unas palabras. Pero quien realmente moderará será mi colega Saúl Pereira. Así que bueno, pues antes de comenzar les voy a explicar brevemente la agenda de la sesión. Vamos a comenzar con una exposición sobre la relevancia de la acción climática subnacional por parte de Saúl. Después continuaremos con un panel de discusión en donde contaremos con la participación de nuestras panelistas, Itzel, Alonso, José y Carlos. Y después de las intervenciones de ella y de ellos, tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de ustedes, nuestra audiencia. Esta sesión será moderada por Saúl, como ya dije, y finalmente vamos a tener un espacio en donde les compartiré unas breves conclusiones y algunos últimos anuncios importantes. Pues bueno, conforme avancen las presentaciones, van a poder ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho de su pantalla, marcado como Q y A. Al final de las presentaciones, retomaremos dichas preguntas para que nuestras panelistas las respondan. También quizá podremos ir respondiendo ahí mismo sobre el chat algunas de sus preguntas, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Saúl para que nos comparta la primera presentación de hoy. Y pues bueno, hasta aquí mi intervención por ahora y le doy la palabra a Saúl. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gaby, por esta presentación y por todo este contexto. Y muchísimas gracias a todas y todos de los colegas que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que nos sentimos desde la comunidad climática mexicana bastante entusiasmados y honrados de que se hayan hecho un espacio en sus apretadas agendas para poder estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que lo interesante de este seminario va a ser escuchar justamente a los 4 expertos. Yo solo quisiera empezar y tal vez detonar la conversación con algunas ideas, con algunos aspectos que salen justamente desde los informes más recientes que ha tenido el IPCC en términos de los impactos del cambio climático, qué ha estado pasando, cómo los estamos viviendo, para ir aterrizando algunas cosas o ideas sobre financiamiento subnacional climático subnacional. Entonces, voy a empezar. Por favor, cualquier duda que tengan, me avisan. Y estas láminas en la parte de abajo tienen como la fuente por cualquier cosita que fuese necesario puntualizar. Pero quiero retomar en esta primera lámina el segundo de los informes del IPCC más recientes, que salió a inicios de este año, que está vinculado con los impactos del cambio climático, ¿no? Y la intención, más allá de poner un sentido de alarma o de alerta, que por supuesto lo estamos, es un poco también para pensar y reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, no solo como país, sino también a nivel mundial, ¿no? Y lo que vemos justamente es que el cambio climático está con nosotros y está siendo mucho más acelerado que como se había considerado hasta hace algunos años. Desafortunadamente estamos condenados a que va a seguir siendo estos impactos mucho más amplios, mucho más fuertes, y estos cambios en la temperatura han estado provocando impactos irreversibles a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y el problema no solamente es, digamos, esta parte biofísica del cambio climático, sino también el tema que está vinculado con la inequidad, los conflictos para el desarrollo y las complicaciones justamente que tienen este tipo de aspectos para que las comunidades, las personas podamos seguir avanzando y manteniéndonos, digamos, productivos y hacia adelante. Vemos que, por supuesto, la mitigación es importante, pero que la adaptación al cambio climático es crucial. Por ahí el informe nos hace referencia a varios a soluciones que ya existen actualmente, como la solución de cosas de naturaleza, como por ejemplo la innovación para algunas cosas y por supuesto todo lo vinculado con adaptación basadas en ecosistemas que nos pueden ser de mucha utilidad para poder justamente enfrentarnos a estos cambios o a estos impactos del cambio climático, ¿no? Y desafortunadamente vemos que hay impactos que ya son demasiado severos para adaptarnos y en ese sentido el llamado de este primer, en ese segundo informe del IPCC es que la acción climática es urgente para justamente ir abordando pérdidas y daños que ya estamos sufriendo y padeciendo como, insisto, como planeta, como país, como comunidad.
El otro punto que quise traer a la mesa fue justo el informe de mitigación al cambio climático también del IPCC. ¿Por qué? Porque claramente vemos que el componente de adaptación es muy importante y así ya tendríamos que estar avanzando, pero no hay que perder de vista que las emisiones pues están también en la atmósfera y que el reto es justamente cómo bajamos esas emisiones, ¿no? Esas concentraciones a nivel global. Entonces, el punto aquí lo que nos dice este informe es que deberíamos estar pensando en que el punto máximo de las emisiones, no solo como México, sino como mundo, deberían estar hacia un pico en el 2025, ¿no? Entonces nos ponen en una situación o en una tendencia que deberíamos estar justamente pensando hacia allá. Sin embargo, también lo que nos dice el informe es que estar pensando en construir nuevas infraestructuras para el desarrollo o la explotación de combustibles fósiles, y así lo dice el reporte tal cual, es inconcebible y claramente tenemos que estar pensando en transformaciones de los sistemas productivos para justo poder evitar que estos eventos sean peores a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y una cosa que me llama la atención y que quiero poner sobre la mesa justo es que no solamente es estar pensando como a niveles, a gran escala lo que se tendría que estar haciendo por los gobiernos o por las autoridades o por las empresas, sino que hace referencia también a los cambios del estilo de vida y el comportamiento que debemos de tener todos y cada uno de nosotros, ¿no? O sea, pensar que todos somos corresponsables de estas acciones de mitigación, creo que es un elemento muy, muy importante y que quise traer a la mesa y que al final de cuentas, pensar que llegar a estas metas establecidas por el Acuerdo de París en términos del 1.5 o los 2 grados centígrados no van a ser posibles si seguimos pensando en carbono, ¿no? Necesitamos eliminar el carbono para que justamente las concentraciones se vayan disminuyan y, pues bueno, la pregunta es los cómo, ¿no? O sea, hay como muchos focos rojos o amarillos y entonces la pregunta claramente son los cómo. Y en esta sesión creo que podemos abordar uno de esos cómo que está vinculado justo con el financiamiento climático. Este informe nos dice por ahí que el financiamiento para la mitigación debe ser de 3 a 6 veces mayor hacia el 2030 para lograr justamente limitar el calentamiento global hacia estos 2 grados centígrados. Y entonces lo que vemos es que, ok, ya tenemos el problema, vemos que una de las alternativas puede ser el tema del financiamiento climático y simplemente, porque además los expertos están acá en la mesa, retomar este concepto de financiamiento climático que establece Naciones Unidas, en donde te dice que, bueno, son esos recursos financieros que te van a hacer, por una parte, apoyar a reducir emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, por otra parte, a incrementar la resiliencia de los sistemas humanos y ecosistémicos ante los efectos del cambio climático, y estos recursos pueden ser ya sea públicos, privados, mixtos, nacionales o internacionales. Entonces, aquí es justamente donde entramos o vamos entrando en materia de este seminario, porque lo que queremos justamente es que desde estas agencias que nos hacen el favor, el honor de acompañarnos esta mañana, nos van a platicar cómo se está percibiendo justamente este tipo de problemáticas y de soluciones hacia el financiamiento de acciones específicas, ¿no? Aquí simplemente recordar que el Acuerdo de París tiene una serie de conceptos y preceptos bastante interesantes y bastante novedosos para lo que pasó en ese momento en 2015. Pero una de las cosas que se mencionan es justamente la necesidad de movilizar recursos financieros, tecnológicos para fomentar el incremento de capacidades, ¿no? Entonces, no es una cosa específicamente que tengamos en México, es una necesidad que se identifica a nivel global y que claramente el reto para países como el nuestro es justo cómo aterrizamos esta indicación. Y en ese aterrizaje lo que vemos es que para México, y aquí por supuesto no es exhaustivo, pero quise retomar algunos de los fundamentos legales que tenemos para justamente financiamiento climático en México y empezarlo a enfocar hacia financiamiento subnacional. Entonces seguramente ustedes han escuchado que la Ley General de Cambio Climático, publicada en 2012 y luego actualizada en 2018, pues es uno de los instrumentos, digamos, a nivel global más relevantes por la complejidad y lo completo que está justamente esta ley. Por ahí se especifica qué tiene que hacer la federación, qué tiene que hacer los estados, los municipios y con qué instrumentos tanto económicos como de política se tienen que estar apoyando para cumplir con los proyectos, ¿no? Entonces se hace referencia, por ejemplo, a incentivos económicos, instrumentos económicos, a flujos de financiamiento, a fondos, etcétera, en donde claramente se puede abonar hacia una acción climática ambiciosa.
La otra, y generalmente no lo pensamos de esta forma, es la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, y eso lo traigo porque cuando pensamos en el impuesto al carbono, pues claramente está sí cobijada por la Ley General de Cambio Climático, pero también está cobijada por esta ley, porque justamente ahí es en donde se dictan como las normas, en donde se dice a través de qué contenidos de carbono por combustible fósil es la cantidad que se tiene que recolectar y cómo se tiene justamente que ir sumando estos ingresos hacia la federación. Está en tercer lugar el presupuesto de egresos de la federación, que tiene un componente para el anexo transversal de mitigación y adaptación al cambio climático, pero además porque ahí están especificados también algunos de los egresos que se pueden o que se derivan, destinan a las entidades federativas, y por supuesto la ley de planeación, ¿no? Estos 4 instrumentos como desde la federación, desde lo, digamos, macro nacional hacia el financiamiento climático. Pero ¿qué pasa hacia financiamiento más aterrizado? Claramente están las leyes estatales de cambio climático, que en muchas de ellas actualmente ya están incluyendo aspectos específicos para financiar acciones de cambio climático, y por supuesto leyes de egresos estatales que van justamente en esta misma línea. Sin querer entrar en mucho detalle, hacer referencia a que las atribuciones de las entidades federativas están muy enfocadas a hacer la política de cambio climático, instrumentar acciones de mitigación y adaptación, gestionar y administrar recursos estatales para apoyar justamente estas acciones, y las demás un poco más de coordinación con otras entidades o con otras agencias, temas específicos, por ejemplo, de transporte, y el tema también vinculado con incentivos. Y únicamente para ir cerrando estas láminas, está una gráfica en donde vemos cuál es el potencial de las ciudades para ir disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y vemos que a través de un informe que llevamos el informe para la transición, la coalición para la transformación urbana, vemos que hay un alto potencial de reducción de emisiones en ciudades a través de edificios, el transporte y la gestión adecuada de residuos. Y únicamente, como algunos mensajes muy, muy específicos, vemos que a través de alguna modelación elaborada por esta coalición, vemos que, por ejemplo, el sector de edificios, el transporte y los residuos pueden reducir emisiones urbanas en un 34% en 2030 y en un 87% en 2050, lo cual creemos que es bastante relevante. Pero además, una cosa que nos dice el informe es que una quinta parte, o sea, un 20% aproximadamente de este potencial, sí está en la Ciudad de México, y claramente hay avances bastante significativos en ese sentido, pero hay un 28%, un 30% en donde podemos tener inversión y necesidades bien específicas en ciudades de 1 a 5 millones de habitantes, como es el caso de Guadalajara y Puebla, ¿no? Y todo el resto puede ser, digamos, detonado, implementado en ciudades con menos de 1 millón de habitantes, en donde claramente ahí entramos muchos más ciudades y habría una gran posibilidad de, con inversión específica, poder ir detonando estas reducciones de emisión. Entonces, aquí me quedo. Espero que justamente sea de utilidad para empezar esta discusión, esta plática, y te regreso la palabra, Gaby. Bueno, pues muchísimas gracias, Saúl, por compartirnos este contexto y resaltar pues bueno, la importancia de la acción subnacional y las oportunidades que visualizas, ¿no? Bueno, pues ahora te regreso más bien la palabra para que pues nos puedas guiar y moderar este panel de discusión que pues viene a continuación. Estás con tu micrófono apagado. Sí, gracias, perdón. Gracias de nuevo, Gaby. Pues nada, sin más preámbulo, insisto, me da muchísimo gusto tenerles por acá. Vamos a empezar con las rondas de presentación. El panel va a ser estructurado en 3 grandes momentos. El primero es una ronda en donde cada uno de nuestros 4 panelistas va a platicarnos un poco de dónde vienen, es decir, la agencia que están representando, qué es lo que están haciendo. Después, unas preguntas específicas y finalmente mensajes de clausura. Entonces, para no robar mucho tiempo, vamos a empezar. Y Itzel, por favor, vamos a empezar contigo. Tienes 4 minutitos y te escuchamos. Muy bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Todo creo que funciona. Si me ayudan a poner, por favor, las diapositivas rápido, como un apoyo visual. La que sigue, por favor.
bien mencionaban de la importancia de la cooperación y toda la acción subnacional. Sabemos que está la problemática, pues tampoco queremos aquí versar mucho más de este panorama que ya nos puso Saúl, pero también creo que es importante que a nivel local está la oportunidad, ¿no? Y enfatizar eso, las soluciones están a nivel local y en las ciudades. Y pues nosotros desde GIZ estamos desarrollando varias actividades en financiamiento verde incluyente. Estamos convencidos de que existe ahí el potencial de movilizar las soluciones, movilizar los recursos financieros, y por ello tenemos un grupo de trabajo de financiamiento sostenible, verde y climático, que están incluidos muchos programas de GIZ. Yo represento en este día el programa Global Felicity, que nos dedicamos a apoyar contextos con ciudades, infraestructura baja en carbono, preparar proyectos, pero también creo que es importante y relevante pues enfatizar que como GIZ estamos buscando ese como tal, y pues también por eso estamos encantados de que nos hayan invitado. Entonces, la que sigue, por favor. Ahí es importante mencionarles que cuando estábamos preparando esta sesión, justo nos decían cuáles son los factores de éxito, cómo podemos ya implementar a nivel local, cómo hemos visto desde el programa Global Felicity este cambio que necesitan desarrollar, ese cambio de chip, en donde un promotor de proyecto debe de buscar el tener todo un ciclo de proyectos bien articulado desde la idea del proyecto hasta la operación. Obviamente a nosotros nos interesa la implementación, pero hay ciertos pasos que muchas veces no nos podemos saltar. Y en los factores de éxito creo que es muy importante que los promotores de proyecto y quien nos esté escuchando de todos los colegas de las ciudades, es que la viabilidad técnica es fundamental, por supuesto, ¿no? Pero también el desarrollo de capacidades, el impacto climático que puede tener, considerar que recopilar, validar todos estos datos, pues nos va a dar mucha certidumbre a quien va a tener que implementar el proyecto, a quien va a tener que financiar el proyecto, y pues también acercarnos a las mejores prácticas internacionales. Hay que buscar, por ejemplo, pues muchísimas licencias, permisos, autorizaciones, y todo esto para reducir los riesgos que podamos tener ambientales, sociales. Considerar también evaluaciones económicas, las famosas ACVs, los análisis costo-beneficio que deben de tener todos los proyectos, de tal suerte que podamos ir estructurando adecuadamente todo un proyecto y que tenga un modelo financiero viable. Es muy importante que cuando nosotros estamos desarrollando todo buscando la implementación del proyecto, pues debe de haber una planeación y una contratación, debe de haber un compromiso como tal también de cómo se va a desarrollar pues la garantía de pago, cómo vamos a desarrollar todo un contrato y una construcción pues con cierto tiempo, un plan de inversión, y todo esto son factores que cuando uno llega desde la ciudad, está promoviendo su proyecto, pues muchas veces no lo consideramos. Nosotros ya lo queremos ver implementado, ya queremos poner la primera piedra, ya eso es lo que muchas veces nos piden en nuestra administración, y ahí es en donde empezamos a competir muchas veces con todo este ciclo de proyectos, que creo que es muy importante tenerlo en mente. Entonces, enfatizando esto, si me dan la que sigue, por favor, teniendo en mente el ciclo de proyectos, como GIZ hemos estado preparando muchas actividades y obviamente de la mano con muchos aliados que aquí me acompañan en este panel, para tener proyectos de inversión exitosa. Le llamamos el PREP. Y aquí es en donde les damos el ABC de todo, cómo deben de tener la información mínima, los conceptos básicos de los temas generales, temas transversales y temas sectoriales. Depende muchísimo de cuál es el tipo de proyecto. Si hablamos de eficiencia energética, si hablamos de residuos, si hablamos de transporte, pues será distinto en la forma en que vamos a irlo preparando, pero en un inicio, como un denominador común o temas comunes, temas generales, tenemos que empezar por alguna parte. Entonces, el ciclo de proyectos por ahí empieza a tener todo el mapa de cómo vamos a irlo haciendo, la hoja de ruta y los tiempos, ¿no? Entonces, en el PREP, ahí les dejé, no quiero abundar muchísimo en ello, pero en el PREP vamos a encontrar este caminito que ustedes pudieran tener básico, y de ahí podemos ir profundizando poco a poco. La que sigue, por favor. También es importante que nos han dicho, bueno, ¿y cómo accedemos a los recursos? Yo quiero tener los recursos, ¿cómo lo hago? Entonces, con la Semarnat estamos desarrollando un curso virtual de financiamiento climático que está abierto en estos momentos, y que también es importante que ustedes lo contemplen. O sea, ¿cómo vamos a adquirir los recursos? ¿Cuáles son las fuentes de éxito o las recomendaciones de éxito? Entonces, ya tomaron el PREP, ya tienen el curso virtual de financiamiento,
Y esperemos que con esto ya puedan estar mucho más versados en qué es lo que vamos a pedir, tenerlo dirigido a su proyecto y empezar ya a vislumbrar los siguientes pasos. Es muy importante que muchas veces en 3 años no se puede. No quiero ser la negativa del grupo, pero muchas veces las administraciones hay que irlos planeando. En 1, 2, 3 administraciones posiblemente tengamos ya un plan y de un desarrollo de implementación súper robusto, y esto es lo que queremos consolidar, ¿no? Desafortunadamente el tiempo ya no está a nuestro favor y tenemos que hacerlo mucho más rápido, entonces tenemos que aprender rápido, y por eso es que, bueno, con la pandemia todo lo hemos hecho virtual, on demand, ahora que está de moda, entonces creo que también es importante tenerlo en referencia. Y si me dan la que siga, para no comerme más mi tiempo, porque si no, Saúl aquí me va a empezar ya a poner la tarjeta amarilla y roja. Este es un festival de financiamiento que vamos a tener del 13 al 15 de junio, es virtual. Entonces, para que sigan fortaleciendo las capacidades, conozcan mucho más las experiencias, los éxitos que se han tenido y también pues los siguientes pasos, porque el reto viene fuerte, pero creo que con muy buenos aliados como los tenemos aquí en este panel, seguramente lo vamos a lograr. Entonces, les invitamos a este festival y bueno, yo aquí quedo también pendiente de la conversación y del panel. Muchas gracias. Al contrario, Itzel, muchísimas gracias a ti, además, por ceñirte perfectamente al tiempo. Y nada más mencionar que parte de justo esto que ya Itzel nos platicaba, formó parte de uno de los aceleradores que tuvimos hace unos meses, justamente en el marco de la comunidad. Entonces, hemos visto justo cómo los retos van hacia ese punto, ¿no? La implementación y la preparación de los proyectos. Pero bueno, gracias, Itzel. Sin más, y queriendo avanzar en la agenda, le cedo el micrófono a Alonso Martínez. Alonso, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, Saúl. Muchas gracias por la invitación. Igual para ir un poquito rápido, solamente tengo una diapositiva para esta sección. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bien, pues Biofin realmente es una iniciativa de financiamiento para la biodiversidad, pero justo en los últimos meses, años, hemos platicado mucho con Saúl, con la GIZ, con Proyecto Siki, con Triple GI, porque realmente la estructura que siguen tanto el financiamiento de biodiversidad como el financiamiento de cambio climático y en específico para temas de adaptación, pues se comparten, ¿no? Es la misma estructura de financiamiento, tanto nacional como internacional, de integración del sector privado, de integración también del sector financiero, etcétera. Entonces creo que desde ese punto la transversalidad entre ambas agendas en el tema de financiamiento es donde más se está viendo, ¿no? Quizá también en los proyectos de adaptación, pero lo que nos sigue o lo que tenemos en común ambas agendas es justamente el tema de financiamiento. Entonces, pues nada más como poner un poco de contexto para las conversaciones y las preguntas que vamos a tener después y también las que ustedes nos puedan hacer, es pues, ¿dónde están estas oportunidades para incrementar el financiamiento, para incrementar también el convencimiento de otras instituciones para sumarse al tema de cambio climático, a realmente atender pues, este problema, esta externalidad global? Y lo que yo recomendaría, lo que hemos visto que funciona tanto a nivel federal como a nivel estatal, uno es ir más allá del financiamiento gubernamental. Para aquellos que sigan quizá la agenda del Convenio de Diversidad Biológica, tanto del Convenio de Diversidad como del Convenio de la Convención Marco de Cambio Climático, verán que pues, de unos años para acá, de unos 15, 10, 5 años, ha ido transformándose un poco la forma en cómo abordamos el tema de financiamiento, ¿no? Es decir, ya no es un tema netamente gubernamental, hay que ir mucho más allá. Hay que empezar también en instrumentos de mercado, en instrumentos que pues, den la oportunidad de que aquellos que están haciendo algo por el cambio climático, por la biodiversidad, realmente tengan un beneficio de ello, ¿no? Entonces, hay instrumentos de mercado que justamente ligan esto, hay instrumentos regulatorios, ya lo había comentado Saúl, lo que se mueve tanto a nivel federal en términos de legislación, a nivel estatal también existen legislaciones pues, importantes de cambio climático, de biodiversidad, que dan oportunidad para generar instrumentos regulatorios que finalmente tienen un impacto en el financiamiento, temas de deuda, temas fiscales, impuestos, etc. Entonces, pensar más allá que el gobierno sí es un actor principal quizá en el tema de cambio climático,
pero no es el único, ¿no? Y la tendencia nos dice que cada vez más va a haber otros sectores involucrados y que debemos involucrar a estos sectores. Después, el mainstreaming o la integración tanto de cambio climático, biodiversidad, de certificación, la agenda que estemos pensando, es muy importante integrar los criterios de conservación, de adaptación, de mitigación en políticas más allá de lo ambiental, ¿no? ¿Cómo integramos la perspectiva en políticas de otros sectores? ¿Cómo vamos con, no sé, agricultura y decimos agricultura? Tú pues tienes estas acciones, tienes estas oportunidades, si integras ciertos elementos de adaptación, de mitigación, de degradación, puedes generar incluso un impacto neutro o positivo, ¿no? Entonces, pensemos también en cómo comunicamos con los otros sectores. El tema de cambio climático, de biodiversidad, es importante para ellos, y esto se hace, bueno, con un tema que es sumamente importante, que es la exposición al riesgo de estos sectores. Estos sectores tienen que estar pues, involucrados y tienen que entender que de no hacer nada, de no atender estas agendas, esto va a tener un impacto en riesgos de transición, en riesgos físicos, riesgos reputacionales, sobre todo para el tema del sector privado. ¿Cómo me va a afectar a mí, sector X, comunicaciones, transportes, ganadería, etcétera, el tema de cambio climático? Y es ahí donde los proyectos también tienen que pensar en cómo poner soluciones, no desde lo ambiental, sino les hacen soluciones también a los demás sectores, ¿no? Hay que pensar en cómo reducimos esta exposición al riesgo. Después, algo que también mencionaba Saúl hace poco y que estamos trabajando en Biofin, es la transversalización de las cuentas ambientales. En un foro de la semana pasada, un colega de INEGI decía, los datos construyen voluntad política, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros decimos, no, es que desde lo ambiental no nos van a escuchar. Pues no nos van a escuchar quizá si llevamos un lenguaje muy ambiental o muy enfocado a nuestros problemas. Hay que pensar en cómo transversalizamos, cómo realmente damos información del impacto presupuestal, del impacto financiero que tienen los problemas de cambio climático y de degradación ambiental en las finanzas, tanto públicas como privadas, a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Hay estados que ya están avanzando. Guanajuato hace poco publicó pues un anexo, por así decirlo, un anexo presupuestal para cambio climático, bastante interesante, y esto es algo que se puede hacer pues tanto a nivel federal, que ya existe, y a nivel estatal, como lo demuestra el caso de Guanajuato, ¿no? Después, minuto, y ya, gracias. voy cerrando, el último, voy a saltar los últimos dos, perdón, el penúltimo, y nada, el último, utilizar los recursos de cooperación internacional de forma, esa la voy a dejar para después, pero cómo utilizamos la cooperación internacional es sumamente importante. Pensemos más allá de proyectos específicos y, pues bien, pensemos cómo la cooperación internacional puede financiar la transición, la innovación para cambiar políticas y normativas de largo plazo, ¿no? Intentemos hacer como el uso más eficiente de estos recursos, que también son escasos, pero para hacer cambios de paradigma y hacer cambios sistémicos que nos lleven a soluciones de largo plazo. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Al contrario, Alonso, muchísimas gracias. Pasamos ahora con José. Adelante, por favor, José. Gracias, Saúl. Gracias por la invitación. Si me pueden ayudar, por favor, proyectando. Gracias. Nos vamos a la diapositiva 4, por favor. Yo nomás quisiera aprovechar este primer bloque para platicarle a los estados y a las personas que nos sintonizan, platicarles un poco sobre el Instituto Global para el Crecimiento Verde, que es donde yo trabajo. Es un organismo internacional intergubernamental, donde México es uno de los países miembros, que justamente se fue creado para acompañar a sus países miembros, hay 43 ahora, para transitar a un modelo de crecimiento verde, que no es otra cosa que desarrollo económico con sostenibilidad ambiental e inclusión social. Para esto, pues tenemos un mandato muy claro, ¿no? La que sigue, por favor. Lo que queremos es ser un consejero neutral para justamente ayudarle a nuestros contrapartes, que pueden ser gobiernos federal y estatales, justamente, pues para poder hacer estas transiciones. Y en la siguiente van a ver muy rápidamente nuestro mandato, y muy importante
la parte de financiamiento climático en la siguiente diapositiva. Justamente es clave catalizar el acceso a financiamiento de inversiones verdes, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Y para esto, pues justamente podemos apoyarle a los estados a definir cuáles son esos proyectos verdes o sociales o sostenibles, pero también ayudarles en el desarrollo de instrumentos verdes y climáticos o vehículos de propósito específico. Y obviamente, nomás como abuelo de pájaro, mostrarles las otras soluciones programáticas que son parte de nuestro mandato, porque pues el financiamiento, cuando se habla de financiamiento climático, pues no se puede platicar solamente que existe en el vacío, sino que está justamente ligado a proyectos que tengan cobeneficios reales, ¿no? Y ahí obviamente están residuos, transporte, edificios, todo el tema de bioeconomía, etc. En la siguiente, bueno, solamente para explicarles un poco sobre nuestro modelo de trabajo, lo que hacemos es, trabajamos en todo el espectro de la cadena de valor, que es desarrollo de políticas, financiamiento de posibles proyectos, el apoyo a proyectos y el fortalecimiento de capacidades. En la que sigue, muy brevemente, voy a platicar sobre unas experiencias recientes a nivel federal y a nivel subnacional, para que justamente nos prepare para contestar las preguntas del siguiente bloque. En el siguiente slide, por favor, siguiente diapositiva, lo que estamos haciendo es preparar las estructuras o capacidades de la banca de desarrollo, de la banca nacional, y, digamos, ampliando el acceso a fuentes de financiamiento, como el Fondo Verde del Clima, que es un fondo muy importante creado en la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Creemos que el desarrollar más fuentes de financiamiento y, digamos, habilitar al país para poder acceder a esto se traducirá, a su vez, en mayores oportunidades de financiamiento para los estados y para los municipios. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con el Fondo Verde, con la Secretaría de Hacienda, con el sector de financiamiento público, y obviamente con el apoyo de UK Pact estamos también ayudándole al regulador, a la Comisión Nacional Bancaria, pues a justamente tener mejores capacidades en el tema de riesgos relacionados con el clima y con temas ambientales, sociales y de gobernanza. La siguiente, ya para terminar, decirles que estamos también, tenemos una experiencia sólida trabajando con gobiernos, hemos trabajado con el estado de Sonora, con el estado de Puebla, con la ciudad de Hermosillo, justamente para ayudar a buscar estos puntos de entrada, justamente para que se traduzcan en financiamiento y en proyectos que puedan abonar a una recuperación verde más incluyente. Yo dejaría por ahora aquí la intervención para ceñirme a los tiempos y obviamente pues encantado de poder abundar sobre esto en la siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias, José. Muy interesante lo que nos platicas y muchas gracias por ceñirte al tiempo. Vamos avanzando. Perdón, ahí estaba justo la alarma. Vamos avanzando en la agenda y ahora es momento de escuchar a Carlos Lozano. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias, Saúl. Hola, ¿qué tal a todos? Pues buenos días, mi nombre es Carlos Lozano, soy el UK Country Lead. En español es un poquito como el líder país o el coordinador nacional del programa. Muy buenos días a todos. Yo tengo muy presente, ¿no?, que el tema de financiamiento climático es una gran prioridad para todos nuestros amigos y aliados en los estados y municipios. Siempre que estamos con ellos nos lo mencionan, e incluso es algo casi misterioso, ¿no? Pero a pesar de la foto, ¿no?, que nos puso Saúl al principio, me temo que yo nunca he visto el financiamiento climático distribuido así en fajos de billetes de $1. Entonces, bueno, ahorita platicamos más sobre qué forma tiene, ¿no?, el financiamiento, es decir, cómo funciona, cómo se bajan los fondos. Bueno, hoy trataré de desglosar un poquito y darles algunas experiencias y aprendizajes y también atreverme a dar algunas recomendaciones de lo que hemos visto desde UK Pact. Me da también mucho gusto pues poderles compartir esta experiencia que les va a ayudar a fortalecer también y apalancar la cooperación climática que tienen los estados y los municipios, no nada más con el Reino Unido, sino también con los otros donantes, pero sobre todo para que podamos entender cómo es el espectro amplio, ¿no? Hablar sobre algunas lecciones y aprendizajes, como decíamos, sobre todo de lo que hemos estado haciendo desde el Reino Unido, promoviendo el flujo del financiamiento climático. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? UK Pact, bueno, unas 2 diapositivas más, otra, por favor. O una más.
Listo, ok. Bueno, rapidísimo sobre el programa UK Pact. Es un programa de asistencia oficial al desarrollo, es decir, cooperación internacional del Reino Unido, por sus siglas ODA. PACT son siglas que significan Partnerships for Accelerated Climate Transitions, que significa alianzas para las transiciones climáticas aceleradas. Se desprende de un acuerdo firmado entre ambos gobiernos en 2019. UK Pact es un programa que se enmarca dentro del portafolio de International Climate Finance, que se opera desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. El propósito principal es apoyar al alcance de las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, y los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, ¿no? Queremos limitar el cambio climático catastrófico. El UK Pact es un programa que está dirigido completamente a la demanda, es decir, se ajusta, es flexible a las áreas de enfoque que existan desde lo local, ¿no? Y también, dicho sea de paso, no, justamente por eso nos estamos enfocando mucho en el tema de mitigación. Es un programa de mitigación. Se trabaja con los países socios, en donde mejoramos la capacidad de instituciones clave, es decir, es sobre todo un programa de fortalecimiento de capacidades para promover el de crecimiento económico incluyente y reducir emisiones, ¿no? ¿Me pones la siguiente, por favor? Les voy a dar aquí rápido un vistazo de UK Pact, en donde trabajamos. O sea, tiene 3 componentes principales el programa UK Pact. El primero es el programa País. El segundo es el Green Recovery Challenge Fund y el tercero son los Skill Shares y Secondments. El primero, que es el programa País, es el programa el que yo llevo en México. Trabajamos en algunos países selectos. Aquí el propósito es fortalecer las capacidades para ayudar a la transición a una economía baja en carbono. El Green Recovery Challenge Fund no opera en México, pero en otros países, justo donde no hay programa país, es son promoción de soluciones innovadoras, ¿no? Son como retos para buscar reducir emisiones y igual transitar a una economía más limpia. Y el tercer componente que sí trabaja en México son los Skill Shares y Secondments, que son Skill Shares son intercambios cortos entre expertos británicos y sus contrapartes locales, así como también los Secondments, que son estancias en largo plazo, ¿no? Hemos tenido justamente ahorita que mencionaban de Triple GI, tenemos un secondment en el gobierno federal. Tuvimos un secondment en la Ciudad de México y un Skillshare reciente en la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Con la Secretaría de Hacienda. ¿Me pones la que sigue, por favor? La que sigue, bueno, no quiero repetir mucho lo que ya han comentado todos mis compañeros. Voy a cerrar nada más con un gráfico que tengo en la que sigue. Ahorita entro un poco a esos detalles posterior en el panel. Una más, por favor. Nada más quiero usar este gráfico, gracias. Gracias, equipo. Quiero mostrarles nada más un poco el flujo de las finanzas climáticas y como decía hace ratito Alonso, o sea, creo que es muy importante que tengamos presente que la parte gubernamental, digamos, las donaciones que se reciben, es la parte más pequeña, ¿no? En la parte de la izquierda, ven que el primer campo es Government Budgets. Prácticamente todos los programas en los que trabajamos de cooperación entran ahí y todo esto es distribuido a nivel mundial. Entonces es nada más una gotita en ese primer campo que dice 38, son 38 millones de dólares. Entonces billones de dólares es una cantidad muy pequeña en realidad. Entonces, como pueden ver, las oportunidades de financiamiento climático están en realidad en todos los demás tipos de financiamientos. ¿Me pasas una diapositiva más para atrás, por favor? Para atrás, para atrás. Exacto. Entonces tenemos las finanzas bilaterales entre países, las multilaterales, también créditos de exportación que tienen que ver con temas comerciales y las finanzas privadas, ¿no? Que son estas gráficas. Esos son datos lo más reciente que pude conseguir, pero lo que quiero darles a entender es que el flujo de las finanzas climáticas, o sea, tiene varios campos, o sea, lo decimos así como en general, pero tiene muchos detalles, ¿no? Y que me gustaría platicar posteriormente. Muchas gracias. Les regreso el micro con Saúl para seguir el programa. Gracias, Carlos. Bueno, pues en esta primera ronda creo que hemos tenido un panorama bastante amplio sobre, uno, qué están haciendo cada una de sus organizaciones y dos, ya empezamos a dar algunas pinceladas de cómo se puede ir aterrizando algunas recomendaciones para ir avanzando en financiamiento climático para estados y municipios. La verdad es que fui apuntando varias cosas en mis hojitas acá para irlo discutiendo a lo largo de la sesión, pero la verdad es que también quisiera ir avanzando en esas preguntas porque creo que van a permitir avanzar y detonar
ocasionar más inquietudes por parte de los asistentes. Entonces, pasamos a este segundo momento de este panel, en donde les quiero hacer a cada uno de ustedes una pregunta muy, muy específica. Y voy a empezar nuevamente en el mismo orden con el que iniciamos, con Itzel. Y para contestar esta pregunta vamos a tener alrededor de 4 minutitos, por favor. Entonces, la pregunta muy, muy concreta es, con base en los avances y los resultados de los diversos programas que tiene la GIZ en México, que apoyan a los gobiernos subnacionales, ¿qué características deben de tener los proyectos o programas subnacionales para poder acceder a financiamiento o apoyo climático? Entonces, adelante, Itzel, te escuchamos. Gracias. Sí, pues nada más para complementar y todo lo que mencionaron mis colegas anteriormente, creo que es importante que los proyectos deben de estar, ya que los tenemos bien preparados, deben de estar listos para dar estas respuestas clave, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores, digamos, o los indicadores económicos? Un financiero, vas a ir con él y le va a decir, bueno, ¿cuánto es el monto que necesitas? Necesito 1 millón de pesos, 1,000 millones de pesos, no lo sé. O sea, necesitan tener muy claro ese monto. ¿Y cómo llegan a ese fino detalle? Pues con todo un modelo económico que deben haber trabajado muy intensamente, revisando con su área de finanzas. Entonces, hablando de cuáles son las características que debe tener este proyecto, pues 1, tener mucha claridad de cuál es el monto que requieren. 2, tener mucha claridad y voluntad política de si es municipal, si es estatal, que el promotor del proyecto esté comprometido. Entonces, ahí, pues, esta voluntad política, este esquema de gobernanza es muy importante. Y también, pues, bueno, estos indicadores como la tasa interna de retorno, el impacto que debe de tener. Si es climático, pues si vas a pedir recursos climáticos, tener muy claros cuánto es tu reducción de emisiones, cuánto es el tema de adaptación que vas a tener tal vez, o los dos, ¿no? Mitigación y adaptación. Ahí por ahí vi una pregunta que decía, pues, ¿cuál era la diferencia entre el que fuera sustentable, verde o climático? Pues también, dependiendo cuáles son los gradientes que tú quieres adquirir de recursos, pues también eso es importante, ¿no? Si va a ser solo financiamiento climático, pues tener muy claro qué es mitigación y adaptación. Si es verde, pues entonces puedes adquirir otros recursos también y tener estos indicadores bien claros. Y algo que también creo que es muy importante y que cuando estamos como promotor del proyecto, nosotros conocemos nuestro proyecto así, súper, ya es nuestra pasión, pero tal vez tenemos que compartir esta pasión en un fact sheet, en un resumen ejecutivo. Y esto es lo que muchas veces lo necesitan los financiadores, necesitan tener pues mucha claridad de cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuántos años van a ser, quién está involucrado. Y también cuando uno ya se acerca a ese financiador, pues todo el mundo nos dice, no, es que ya está listo el proyecto, ya nada más de los billetes, como decía por ahí Carlos, ahí movilizando los billetes todos como tal de financiamiento climático. También debes de tener muy en claro que si es un proyecto de 1 millón de pesos, hay que no desgastar al equipo, tal vez buscando un Green Climate Fund luego, ¿no? Es buscar un poco tu alcance. También tus aliados, ¿no? Aquí toda la cooperación internacional que estamos, podemos dar asistencia técnica en ello para irlos canalizando, porque muchas veces tal vez el gobierno federal lo podría dar o el sector privado podría también ser un buen aliado para tu proyecto y lo implementarías mucho más rápido que desgastar y hacer 5 millones o 5 o 10 millones, que tal vez es el ticket que tienen, y ya estoy hablando de euros, 5 millones de euros, que tal vez busca de un financiador climático internacional. Entonces, yo buscaría cuáles son los gradientes que tienen, cuánto es el monto que tienen de inversión, el modelo financiero, que tengan muy claros sus impactos y sobre todo, pues también con quién van aliados, ¿no? O sea, si es gobierno federal, gobierno estatal, el privado, tener muy claro esto, hasta la academia puede ser un gran aliado para ustedes. Depende pues también de dónde sea el proyecto y muchas veces, o sea, nos dicen, ¿cuál es la tasa? ¿Cuánto es? Pensar que ya no hay recursos gratuitos, ¿no? Muchas veces es deuda, por ahí lo tenía Alonso también, es importante, o sea, ya mucho es con tasa y si son climáticos van a tener una mejor tasa de préstamo también. Entonces, bueno, es un poco de ideas, realmente es mucho lo que nos han preguntado siempre las ciudades, ya tengo el recurso, ya tengo el proyecto, ya tengo todo, ¿no? Y muchas veces no están así.
Entonces, les recomendaría que se acerquen a nosotros como Cooperación Internacional y, por supuesto, les estaremos encantados de apoyar. Como ven, 3GI, UKPAC también hemos apoyado y hemos coincidido mucho, también con WRI y con Biofin. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Itzel. Justo, espérame porque se estaba acabando el tiempo y iba a sonar la alarma. Muy interesante esto que nos platicas. La verdad es que creo que das 3 puntos muy relevantes para el tema de la identificación de proyectos y financiamiento, como empezando por la escala, 2 por lo vinculado con los aliados, que no necesariamente todo es para una bolsa u otra, y 1 tercero sobre la necesidad de tener información, llamémosle básica, para estos proyectos, ¿no? Esta nota conceptual, esta información específica económica sobre tasas de retorno, etcétera, ¿no? El modelo económico, creo que son de las cosas que justamente podemos ir dando mensajes de necesidades básicas que hay que cumplir al momento de buscar este financiamiento. Muchísimas gracias. Voy a avanzar para seguir con la discusión, con la plática, ahora con Alonso. Alonso, nuevamente y muy en línea con lo que ya nos platicaba Itzel, con base en la experiencia que tiene Biofin en México, en donde no necesariamente estamos hablando de cambio climático, sino de biodiversidad y los vínculos entre ellos. ¿Cuáles han sido los aspectos que han facilitado el apoyo financiero justamente para los gobiernos subnacionales, por supuesto desde la óptica de Biofin? Muchísimas gracias. Igual, si me pudieran poner la segunda diapositiva nada más como guía, pero voy platicando. Aquí les pongo algunas condiciones habilitantes que nos han funcionado a nosotros. Las primeras en verde como los más indispensables y las segundas deseables, ¿no? Creo que la primera que funciona, bueno, Biofin ha trabajado y trabaja en la Ciudad de México, en Jalisco, en Guanajuato, Yucatán, y estamos por empezar agenda también con Veracruz y Campeche, es que las oficinas, que generalmente son las Secretarías de Medio Ambiente y las Secretarías de Finanzas, pues tienen esta perspectiva sobre la visión y metas de financiamiento. No necesariamente sobre los mecanismos específicos en los que quieran trabajar, pero sí una visión a 2, 3, 4 años de hacia dónde quieren llegar, ¿no? Quieren llegar a diversificar fuentes, quieren llegar a fortalecer fideicomisos, quieren llegar a financiar una estrategia en específico, etc. Esta visión general, la verdad es que ayuda mucho. Algo que nos sirve también, o que ha servido muy bien en algunos de los estados, es estrategias de cooperación internacional. Y esto no tiene que ser nada muy sofisticado, ni mucho menos, pero sí pasa que en la cooperación internacional, en ocasiones vamos varias agencias y ahora mucho más con los estados, y encontramos que estamos ya sea financiando lo mismo o buscando los mismos objetivos. Entonces, por parte de los gobiernos estatales, municipales, etcétera, si tienen una estrategia de cooperación internacional donde nos digan, queremos lograr la restauración de 200 hectáreas de manglar, por decir cualquier ejemplo, y nos dicen, bueno, tú, GI, por favor, ayúdanos con financiar temas de adaptación en esto, un plan de trabajo. Tú, Biofin, ayúdanos más bien con el monitoreo de biodiversidad. Tú, GIZ, ayúdanos a la construcción de un proyecto X. Es mucho más fácil para nosotros entrar en nuestra área de expertise y hacer vinculación con las otras agencias para un objetivo general que tenga el Estado, ¿no? Esto también se liga a las estrategias estatales de biodiversidad. La mayoría de los estados tienen estrategias o tienen instrumentos de planeación similares a una estrategia estatal de biodiversidad, y nos ayuda también a enfocar la relación entre estas estrategias y la falta de financiamiento, ¿no? Podemos de ahí sacar las prioridades de cada uno de ustedes y tratar de poner instrumentos de financiamiento ad hoc para financiarlos y abatir la brecha de financiamiento, o ayudar a abatir la brecha de financiamiento. Otro de los temas es la factibilidad temporal. Aquí en México pues sabemos que los cambios de administración suelen modificar bastante estas visiones, estos objetivos y también los instrumentos. Entonces, sí nos ayuda a tener pues por lo menos unos 2, 3 años para generar cambios en política, generar cambios en legislación o normatividad que sean necesarios para desarrollar los proyectos o desarrollar pues, las consultorías, etcétera, ¿no? Y algo también que es fundamental es que haya recursos humanos, tiempo, una persona, gente de comunicación, contacto, con el que la iniciativa Biofin pues, pueda tener una comunicación directa, ¿no? Eso ayuda muchísimo a generar canales de comunicación, a generar también vínculos
de generación de información y nos ayuda mucho a avanzar pues rápidamente. Y otras cosas que son deseables, pero no indispensables, es que aquellos estados que tienen fondos y fideicomisos existentes en cualquier etapa, ya sean que se acaba de crear, que no se ha utilizado en 4 años, pero lo quieren fortalecer, está bien. Pero si ya existen fondos y fideicomisos que puedan ayudar a diversificar las fuentes de recursos, eso nos ayuda muchísimo. Porque ya también en Biofin pues tenemos pues, no es una metodología porque no está escrita como tal, pero sí un método de fortalecimiento de fondos, de análisis de qué le hace falta, de comparación con ejemplos nacionales e internacionales de buenas prácticas, de salvaguardas, etcétera. Y eso nos ayuda a avanzar también rápido en la diversificación de recursos y también en la ejecución transparente de esos recursos. Ya voy cerrando. El portafolio de proyectos prioritarios, eso también es deseable, pero no indispensable, y tiene que ver mucho con las estrategias de cooperación. Si el Estado tiene ya una idea de proyectos prioritarios a dónde quiere dirigir la inversión de cooperación, nos ayuda muchísimo también a decir, a ver, no inventemos en un Estado impuestos ambientales porque eso no es lo que necesita. Necesita financiar su sistema de áreas naturales protegidas. Eso nos ayuda muchísimo porque entonces toda la maquinaria, por así decirlo, del proyecto y los recursos del proyecto los enfocamos justamente a eso, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Y bien, para la segunda parte que generalmente sucede en la intervención de Biofin, que ya es la creación de instrumentos de financiamiento, donde hablamos justamente pues, de estos instrumentos de mercado, fiscales, normativos, de deuda, etcétera. Esa segunda fase que va después de la generación de información y de análisis necesita mucha viabilidad política y mucha voluntad, más bien, perdón. En los estados que existe esa voluntad para llevar a cabo instrumentos, es mucho más fácil avanzar. Entonces, eso lo dejaría, insisto, esto, pues yo tengo el sesgo, por supuesto, de biodiversidad, pero el tema de financiamiento nos es común para todas las agendas, ¿no? Cambio climático, desertificación, biodiversidad, Minamata, etcétera, para todas las convenciones. Hasta ahí lo dejaría. Buenísimos puntos, Alonso. Creo que diste 3 mensajes clave justo pensando en estas condiciones o elementos habilitadores. Y aquí está nuevamente mi hojita. Es la perspectiva de mediano y largo plazo, o sea, cómo se está planeando las actividades. La factibilidad temporal, que creo que es un elemento que no siempre consideramos cuando estamos en este tipo de proyectos y queremos, digamos, solucionar todos los problemas, pero lo que vamos a poder hacer en el tiempo de las 3 o 6 años de las administraciones hay que considerarlo. Y el tema, por ejemplo, de recursos humanos y viabilidad política, o sea, creo que son fundamentales y además es la segunda vez que sale ya en este comentario, ¿no? En este panel. Pero perfectísimo. Vamos avanzando y ahora hacia, estimado José, tenemos una pregunta muy específica también en el marco de lo que está haciendo ya 3GI. Y es básicamente, ¿cuáles dirías, con base en la experiencia que nos platicabas hace ratito, cuáles dirías que son las 2 fortalezas de los gobiernos estatales a los que 3GI ha apoyado en México y que pudieran dar pauta o algunas ideas para replicar justamente este apoyo? Gracias, Saúl. Pues justamente hablaba en mi intervención anterior sobre la importancia de tenerlo claro y de enfocarse en 2 ejes, ¿no? También mis colegas ya lo mencionaron. Pero hay que hablar de ensanchar el acceso a fuentes de financiamiento, por un lado, pero no olvidar que los estados tienen la posibilidad de incidir en ellos mismos en un punto de entrada que es el portafolio que ellos tienen, ¿no? Y obviamente esto pasa por la a veces molesta o impopular decisión de poner instrumentos, ¿no? Fiscales o impuestos, o etcétera, pero también la oportunidad de hacer deuda temática. Este tema que es importante, creo que luego uno no la tiene ahí, los estados no la tienen y están pensando cuál es la ventanilla que me va a ayudar a resolver el problema, pero también pues ellos pueden transformar su portafolio de deuda o emitir deuda con ciertas características. Y bueno, para el primer tema justamente lo que hemos estado haciendo es trabajar con el Fondo Verde del Clima para que México pueda acceder a él, la banca de desarrollo, o sea, NAFIN, Banobras, y justamente pues pueda haber más
oferta de financiamiento climático, ¿no? Esa sería la primera pauta o la primera experiencia que ahorita estamos a nivel nacional, pero pues la idea es justamente como estos proyectos de los que habla Alonso y Itzel y ustedes no ocurren en el éter, sino en el territorio, pues justamente poder ayudar a que se materialicen en los estados, ¿no? Por otro lado, bueno, esto pasa por ayudarle a ciertos instrumentos que ya existen, como por ejemplo las asociaciones público-privadas, que es un instrumento que ya está, pues creo que esa podría ser la segunda pauta de cómo hacemos los instrumentos que ya están climáticamente inteligentes, ¿no? Obviamente, Itzel tiene bastante experiencia haciendo esto, acompañando a algunos estados, justamente cómo podemos ayudar a ponerle los candados y a poner las reglas del juego para que las APPs pues, puedan castigar el desempeño cuando este no es climáticamente o socialmente bueno para el Estado y para los entornos, o premiarlo, ¿no? Cuando justamente que no sea una cosa que se firma una vez y ya no se le da seguimiento, ¿no? Esa sería la segunda pauta. Si me ayudan, por favor, con la siguiente, a la que le quiero dedicar un poquito más de tiempo. La pauta 3 es pensar en la calidad del financiamiento. Si partimos del punto de que los estados tienen finanzas complicadas, que los techos están allí muy bajitos y que depende mucho de las transferencias federales, que es una realidad, bueno, ¿por qué no pensamos en mejorar la tasa a la que el dinero es prestado a los estados? La que sigue, por favor. Y los bonos temáticos o los instrumentos de deuda temáticos es justamente una manera en que los estados pueden incidir tanto en etiquetar cómo gastan para que realmente tengan co-beneficios, y dos, que el mercado de valores o digamos las bolsas o los mercados de dinero premien este compromiso de los estados a tasas menores que la banca comercial o la banca intermedia, pues, ¿no? Entonces, esto es importante que los estados lo tengan en su radar. La siguiente marca una tendencia interesante y reversible. Justamente a propósito de la pandemia, estamos hablando de que el mercado de deuda temática se disparó, ya traspasó el $1 billón y pues va a seguir creciendo. Esto lo están haciendo fuera de México y obviamente México a nivel federal lo está haciendo ya con los bonos soberanos, NAFIN, etcétera. En México a nivel subnacional solo la Ciudad de México y ahora recientemente el Estado de México ha anunciado la intención de emitir un bono. ¿Dónde están los otros 30 estados que pudieran hacer esto? Con esto concluyo y obviamente encantado de poder seguir esto en la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, José. Creo que vamos armando todo un tejido bastante interesante con las presentaciones que hasta ahorita estamos teniendo, porque una de las cosas que nos platicas es lo que ya se había mencionado en algún momento, ¿no? ¿Cuál es el vínculo del sector privado y cómo se puede ir detonando? Entonces, el tema de las APPs, por supuesto, como parte de la estrategia, el tema desde la federación y estos arreglos institucionales que se tienen que estar desarrollando para acceder a fondos internacionales que, por supuesto, se hacen, pero que seguramente por ahí algún robustecimiento no caería mal, justo pensando en cómo aterrizar cosas al territorio y, por supuesto, este tema de bonos temáticos que creo que también es de mucha utilidad. Entonces, muchas gracias. Vamos a nuestra última pregunta en este momento, pero por supuesto última y no menos importante. Nada más antes de hacerte la pregunta, Carlos, le quiero invitar a los panelistas a que puedan checar algunas de las preguntas que ya están en el chat por acá y si nos pueden ayudar a contestarlas para que no nos quedemos por ahí, para que la audiencia no se quede como picada únicamente y podamos ir dando alguna respuesta. Entonces, listo, pues ahora sí, Carlos, la pregunta es muy específica, es nuevamente, con base en la experiencia de UK Pact en México, ¿qué recomendaciones podrías dar a los gobiernos subnacionales para acceder a financiamiento internacional? Por supuesto, en el marco de lo que ustedes ya han estado trabajando, tanto en México y, ¿por qué no? Alguna experiencia internacional puede ser también súper útil. Adelante. Con gusto, Saúl. ¿Me ayudan con un apoyo visual en las diapositivas? La del punto 3 casos. A ver, la que sigue. Primero, la que tiene los flujos. La anterior, por favor. A ver, esta diapositiva, antes de entrar como a los detalles de las experiencias, quiero mostrarles hablar un poquito más a detalle de este flujo, ¿no? Porque, o sea,
lo que me queda claro de las pláticas con los estados y los municipios es que, o sea, nadie dentro del espectro político, ¿no? La realidad en México es que muy pocas personas, si es que nadie, de los ciudadanos, incluso les van a decir, hay una prioridad es el financiamiento climático o los proyectos del cambio climático. O sea, eso pues, es muy difícil que una persona de a pie, ¿no? O de calle te vaya a decir, esa debe ser una prioridad en mi municipio, ¿no? Entonces, o sea, más bien yo creo que lo que van a escuchar son cosas como, pues no hay agua, hay sequías, hay mucho tráfico, no sé, seguridad, empleo, vivienda, ¿no? Cosas de ese tipo. Y en realidad todo está ligada, ¿no? Toda la agenda. Entonces, yo lo que he visto es que cuando los estados y los municipios, o sea, se acercan con nosotros, mucho de lo que están pensando es como en estos mecanismos como de donación, como desde un primer acercamiento, ¿no? Tenemos esta necesidad y queremos ver de dónde salen esos billetes para poder como comprar algo o resolver algo de manera inmediata. Pero si buscamos una solución como más permanente a todos esos retos que se tienen desde lo local, que son justamente retos globales, nos damos cuenta a partir de un análisis rápido de que realmente son retos globales que se tienen que atacar desde lo local, ¿no? Justamente dentro de los flujos de finanzas climáticas, estos últimos datos a nivel mundial están fluyendo estos 632 billones de dólares en promedio cada año, pero lo que en la segunda columna, como pueden ver, dice instrumentos, grants son esos donativos, o sea, los 36 billones es muy poco para todo el mundo para estar haciendo como estos donativos y se usa para todo tipo de cosas, ¿no? Desde el Reino Unido lo utilizamos en México y en países de renta media únicamente para asistencia técnica, porque hemos aprendido que eso es lo que apalanca los instrumentos más permanentes. Y como pueden ver, efectivamente, en los otros flujos son mucho, mucho más grandes. O sea, podemos ver cómo el mercado de deuda, sobre todo, o de deuda de bajo costo, es muchísimo más grande. O sea, por muchas, muchas veces, y ahí es donde realmente están las oportunidades. En la última columna podemos ver los sectores en donde vemos en dónde se están utilizando estos flujos de finanzas, ¿no? Que son las necesidades de la gente, ¿no? Agua, transporte, ¿no? Sistemas de energía, uso de suelo que tiene que ver con la vivienda. Entonces vamos a pasarnos, por favor, 2 diapositivas para adelante, en donde ahora sí están los casos de cooperación. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para que nuestros amigos de la audiencia puedan hacer preguntas. Les voy a hablar rápidamente de algunos casos que hemos tenido desde UK Pact y cómo lo hemos visto que se nos acercan los beneficiarios para ver un poco qué tipo de retos se han enfrentado y cómo se han resuelto o cómo no se han resuelto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un proyecto de manejo de residuos sólidos en el Estado de México, ese fue un proyecto exitoso porque el gobierno municipal fue capaz de articular su administración pública municipal para estructurar una APP que podría transformar y reutilizar los residuos sólidos. Entonces, eso generaba un flujo de efectivo que permitía financiar la obra. Entonces, pudieron hacer este sistema de residuos sin necesidad de voltear a participaciones federales, o por lo menos no en su mayoría, y sin tener que pedir como donaciones, ¿no? Por otro lado, también en muchas partes del país, con el tema del agua, hay un tema muy importante en el tema del tratamiento del agua, pero ahí lo que nos encontramos, pues que hay muchas peticiones para financiar a manera de donativos o grants la construcción o la operación de las plantas de tratamiento. Y lo que nos encontramos de manera sistemática es que no existe como la voluntad para generar un modelo de negocio que sostenga, ¿no? Esta operación. Entonces, por eso en todo el país está lleno de plantas de tratamiento construidas, pero están paradas, deshaciéndose por sí solas porque nadie quiere cobrar el agua, ¿no? Esta es una realidad y yo sé que políticamente es muy sensible, por supuesto, ningún gobierno quiere salir a cobrar o a poner mayores impuestos, pero bueno, si no existe la voluntad para poder, pues, cobrar el agua, pues entonces nunca va a haber dinero pues, suficiente para el tema del tratamiento. Hay un caso exitoso en el que un gobierno estatal en el norte del país municipal está generando una red secundaria de agua tratada y están cobrándola mucho más cara para usuarios industriales, entonces así están dándole la viabilidad al tratamiento del agua, ¿no? Entonces, digo, es de un lado. En infraestructura de carga de vehículos eléctricos, este es un tema también de movilidad, pero de calidad del aire. Aquí todavía no ha salido el éxito, pero lo que sí ha habido es mucha voluntad para crear un modelo de negocios. Perdón, me voy brincando porque si no, no me va a dar tiempo.
También, por ejemplo, en el caso de bosques y uso de suelo, hay una parte en el estado de Hidalgo que se acercaron con nosotros porque tenían esta presión para deforestar, ¿no? Los dueños de los terrenos pues necesitan modos de vida, primero cortan todos los árboles, venden la madera, después empiezan a sembrar, ven que no hay negocio en el agro, entonces empiezan a fraccionar y a vender sus terrenos, ¿no? Para el desarrollo de vivienda, ¿no? Créditos de vivienda respaldados por el Estado. Entonces ahí empieza a haber este problema de la deforestación y pues la destrucción a través de la urbanización. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Nosotros a través de un pequeño, muy pequeño grant, ellos se organizaron de manera local para apalancar estos fondos ya nacionales e incluso de filantropía para empezar la restauración de sus ecosistemas, ¿no? Entonces eso logró como generar este éxito. Por otro lado, Un tenemos el minutito, tema de la Carlos, perdona. generación eléctrica renovable rural igual. Sí, en donde tenemos estos retos de, gracias, Saúl, en donde igual están buscando dinero para financiar de manera de donativos, pero igual quieren regalar la energía eléctrica o los paneles solares o las turbinas eólicas. Entonces, eso no es sustentable. Vamos a pasar a la siguiente, porque sí me gustaría que vieran un poco la síntesis otra más, de las recomendaciones. Entonces, me voy rapidísimo. La ambición. Es importante tener voluntad y liderazgo, eso también hace mucha falta. También cuidar que no meternos como a la moda de lo que es verde, pero sí podemos juntar las agendas locales, o sea, las necesidades de la gente con las agendas globales. Entonces, incluir estos objetivos transversales, o sea, la inclusión social, un proyecto de movilidad, por ejemplo, urbana o movilidad activa, que contemple que es para acceder el espacio público a todos, no nada más para que los automóviles fluyan más rápido, eso ayuda muchísimo para acceder a más fondos. Determinar un modelo operativo, que haya un retorno, un flujo de efectivo, eso es lo que les permite acceder al financiamiento privado, que como ya vimos es donde está todo la gran mayoría de los fondos, y pensar mucho en dónde se necesitan servicios versus dónde podemos crear modelos autosustentables y escalables, y finalmente definir cuál es el financiamiento más adecuado. No todo puede ser donativos, hay fondos privados y públicos, nacionales e internacionales, y aquí para terminar, Saúl, me gustaría nada más mencionar que es importante tomar en cuenta pues que los requisitos que se tienen que cumplir pues responden a quiénes son los propietarios de este capital, ¿no? En el caso del financiamiento público, por ejemplo, los grants, ahí es muy importante pues que haya mucha transparencia, y en el caso de los privados tiene que haber una estructuración muy robusta, como ya lo mencionaron mis otros panelistas. Y para poder cumplir todo esto, Saúl, este es mi punto final, es muy importante que esté estructurada la administración pública, municipal o estatal para poder responder. Es decir, tenemos de una o de otra manera que tener recursos humanos capaces, es decir, un equipo que sea realmente responsivo y capaz de poder preparar todos estos documentos. Muchas veces también nos topamos con peticiones justo de subsidiar de alguna manera las nóminas que deberían de tener las administraciones públicas, y ofrecemos la asistencia técnica, pero es solo un proyecto temporal, ¿no? Entonces, por eso es que la ambición, la voluntad y el liderazgo es yo diría, el punto fundamental. Te regreso el micro, Saúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Perdón a cada uno de ustedes por hacerlos correr, pero si no nos va a dar el tiempo, y aunque es bien interesante todo lo que nos están platicando, ya estamos un poquito sobre el tiempo. Entonces, quiero proponerles un par de cosas. ¿Por qué no les damos una última ronda para poder cerrar o puntualizar alguna de las cosas que quisieran que a lo mejor en las intervenciones anteriores no se pudo? Y entonces damos, digamos, como en 1 o 2 minutos, cuando mucho, perdón esta premura, pero la verdad es que sí hay cosas por ahí en las preguntas que me gustaría retomar. Entonces, si quieren, ahora empezamos al revés. Carlos, te dejo un par de minutos para cerrar alguna idea o para dar alguno de los mensajes, ¿no? Después nos vamos con José, con Alonso, con Itzel, y abrimos la sesión a preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Carlos. Muchas gracias, Saúl. Sí, mira, yo quiero recalcar en este punto de lo que pueden hacer dentro de sus administraciones. Yo creo que la parte de voluntad y liderazgo que se traduce en la estructuración de los equipos dentro de los gobiernos subnacionales es fundamental, porque ahí es donde empieza todo, ¿no?
tanto los donantes como los proveedores de capital privado no conocen cuál es la dinámica local, o sea, no conocen cuáles son las necesidades de la gente y solamente pues los funcionarios que están cercanos al territorio, ¿no? Como decía José, las cosas no ocurren en el éter, sí ocurren en el territorio y, o sea, para saber si se necesita una ciclovía o si se necesita sistemas de carga de vehículos eléctricos, eso es algo que solamente desde lo local se puede conocer y tener la capacidad de traducir esas necesidades locales, esa acción local a algo que se alinee con las agendas globales, pues requiere gente, ¿no? Requiere personas capacitadas y capaces y a veces toma años, ¿no? Como se decía al principio de la sesión. Entonces yo sí los invitaría como a tener un establecimiento realista de sus objetivos y de sus capacidades, y a lo mejor solamente no sé, una ciudad solamente tiene la capacidad propia de crear una ciclovía de, no sé, 500 metros de largo, ¿no? Pero sí es algo que responde a sus necesidades y sobre todo es exitoso porque no lo mencioné en los aprendizajes, que hay muchos casos de movilidad sustentable donde la gente se organiza para destruir las obras, eso lo pueden ver en la prensa en varias partes del país, porque no se socializó correctamente. Entonces, una vez que tengan resuelta esa parte, aunque sea un cacho muy pequeñito, ya después se puede escalar, ¿no? Y eso es lo más difícil. Ya después, como pueden ver, el dinero sobra, nos han dicho de muchos lados que lo que hay es dinero, lo que no hay son proyectos, que parece increíble, pero es la realidad, y ahí es donde la cooperación internacional les puede ayudar como a estructurar de manera técnica con todos mis compañeros que están aquí en el panel, y ya se pueden lanzar a hacer kilómetros y kilómetros de ciclovía, pero a veces el principio es lo más difícil. Ese sería mi punto final. Muchas gracias, Saúl. Al contrario, Carlos, gran punto. La verdad es que lo estamos apuntando por acá y ahorita doy algunos comentarios adicionales, pero sí que ya vamos contigo, José, por favor. Gracias. Yo me quedaría con 2 puntos. Aquí mis colegas y específicamente Alonso hablaba sobre la necesidad de conectar mejor las áreas hacendaria y ambiental. Eso es un gran punto o una gran pauta que si hay un tema en que me gustaría que se llevaran de nuestra intervención a las personas que nos sintonizan es ese. Tratemos de articular el diálogo para que las personas que toman las decisiones hacendarias estén subidas al barco o a ver cómo le hacemos para que no nomás sea verde en el tema ambiental, sino el verde en el tema del dinero. Que usualmente hay estos cobeneficios existen. Yo hablaba en su momento del tema de que, bueno, hay unas tasas premium verdes o que le llaman greenium, pero esto no se conoce, ¿no? O sea, si hay un conocimiento, también hablando de datos, si hay un conocimiento importante de los cobeneficios que son sociales y ambientales, pero también a la parte de la ciencia, de la hacienda pública, y otra vez volviendo a mi punto de que, bueno, si los recursos son escasos y se te está presentando una posibilidad de ser más eficiente con esos recursos, pues creo que es una buena idea, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante y bueno, el otro punto que me gustaría que se llevaran es, aquí las personas que están son grandes colegas panelistas, todos hacemos más o menos lo mismo, ayudamos a hacer condiciones habilitantes y ya cuando están las condiciones habilitantes, pues ayudamos en la parte de financiamiento, estructuración e implementación. Escojan uno o platiquen con todos, que no se les vaya este tren, porque pues ya lo están haciendo, como dije, fuera de México. Hay mucho tema de financiamiento de instrumentos y de sofisticación. No se vale decir, pues yo no supe, no entendí. Ahí está el curso de la Semarnat y GIZ, por ejemplo. Pues levanten la mano, ¿no? Ahora sí que la voluntad está en los estados también y la ambición en esta década que es clave, ¿no? Gracias. Al contrario, José, grandes puntos también. Aprovecho para pedirles nuevamente si pueden echarle un ojito a las preguntas que están en el chat y a partir de ahí irlas contestando, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, mientras eso sucede, Alonso, ¿alguna reflexión hacia el cierre, por favor? Sí, muchísimas gracias. Creo que para no duplicar lo que ya se mencionó, yo plantearía simplemente diversificación, o sea, dejar de pensar solamente en recursos fiscales, recursos del presupuesto, y empezar a idear estos mecanismos pues, híbridos que integren al sector privado, que integren, o más bien faciliten al sector financiero también las inversiones. Platicábamos justo ayer con una fibra, pues es un instrumento financiero, pero que está justamente invirtiendo dinero del sector privado
en edificios y complejos industriales bajos en carbono. Existen estas iniciativas, existen, se está moviendo el sector privado, se está moviendo el sector financiero, pero hace falta justamente que existan las condiciones habilitantes. Como decía José Luis, para eso estamos nosotros, sobre todo mucha generación de información, política pública basada en generación de información y en la mejor información disponible, pero sí pensemos un poco más allá de la caja, ¿no? Pensemos en estos instrumentos de deuda para aquellos estados que lo puedan hacer, bonos de carbono, asociación público-privadas, financiamiento también del sector financiero, pensemos en los otros sectores, en cómo la ganadería está impactando, ¿no? Entonces, con esto lo único que quiero decir es salgámonos de esta visión netamente ambiental y pensemos más bien en qué otros sectores pueden hacer y cómo desde el sector ambiental o desde la cooperación internacional damos las condiciones habilitadoras para que esto suceda, ¿no? Creo que hasta ahí lo dejaría. Eso está súper bien resumido, Alonso. Condiciones habilitadoras, y a lo mejor solo habrá que detallar un poquito, como ya bien lo hiciste, pero creo que son puntos muy relevantes. Nuevamente, muchas gracias. Y finalmente, como siempre, no por eso menos importante, Itzel, tu reflexión final, por favor. Muchas gracias. Sí, yo coincido con todos, definitivo. O sea, hay que considerar que los proyectos son súper diversos, ¿no? Y no podemos tener una sola solución. Pero pensando fuera de la caja, o sea, dependiendo del monto, hay que ver qué es el remedio que debemos de darles. Si es un monto pequeño, busquemos sector privado, un crowdfunding. Hay muchas modalidades y también acercarse a la banca. En muchas de las preguntas, hay muchas preguntas interesantísimas, trataré de contestarlas, pero el tema importante es la banca comercial se está preparando, la banca nacional de desarrollo también se está preparando para estos proyectos, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Entonces, acérquense a ellos también. Y bueno, les comento la reflexión de que hay que caminar juntos. Mencionaba Carlos que, por ejemplo, en Estado de México hemos estado vinculados con 3GI también. También Ciudad de México es muy atractiva, pero hay otros estados. Entonces, tratemos de conectar, caminemos juntos, aprendamos juntos y utilicen a la cooperación internacional también como un aliado, ¿no? Para esta construcción para nuestro país. Y bueno, pues muchísimas gracias también por todas las preguntas. Han sido muy interesantes y gracias por la invitación. Al contrario, Itzel, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que creo que ha sido un seminario muy exitoso porque se está reflejando claramente en las preguntas. Por temas de tiempo, voy a hacer una pregunta que creo que abarca muchos de los elementos que ahorita platicamos, pero que además nos puede dar alguna línea sobre, haciendo línea, alguna respuesta hacia otras preguntas, ¿no? Y es la que nos hace Salvador Vázquez, y nos pregunta qué pasa ahora que México le bajaron el estatus de confiabilidad en temas climáticos, ¿no? Y esto cómo se ve reflejado en apoyos. Creo que esta pregunta puede abarcar otras que están por ahí, pero a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, con mucha certeza las respuestas que nos puedan dar en ese sentido ayudarán a responder las demás. Entonces, no sé, la dejo abierta. Si alguien se siente cómodo para contestarla, por favor, solo abra su micrófono y lo vamos armando la respuesta. O tal vez no. Y entonces les preguntaría, no sé, es que no quiero poner a alguien en el spot porque puede tener algunos matices por ahí, pero adelante, José, por favor. Digo, a reserva de que mis colegas me complementen, pero yo haría una provocación a Salvador y le diría, más bien, ¿por qué habría que alarmarse? Más bien necesita más apoyo y necesita reforzar y hacer la tarea, ¿no? Si hay un reconocimiento de que hay una oportunidad y se está agrandando la brecha, pues entonces, más bien, entonces, ¿qué hacemos pues para regresar otra vez a la senda, ¿no? En la administración de proyectos luego dicen, bueno, la ruta crítica, ¿qué pasa cuando un proyecto se sale de su curso? Pues se hace un plan de acción, ¿no? Un plan emergente. Entonces, pues realmente si estas señales nos están detonando, nos están diciendo pues que la oportunidad se está haciendo más grande, pues más bien qué hacemos, ¿no? Tanto estados, municipios, cooperación internacional y think tanks y todo el ecosistema. Creo que esa es una gran respuesta, pero además, como bien lo dijiste, no es retadora, sino al contrario, provocadora. Adelante, Itzel.
Sí, coincido totalmente. Ante toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Y hay que considerar también que, la cooperación internacional está ávida de buscar mucho más colaboración. Por ahí había una pregunta de cómo aterrizarlo al contexto nacional. Desde GIZ y con el gobierno alemán siempre se preparan los proyectos de manera binacional, o sea, se desarrollan las colaboraciones como socios. Entonces, está totalmente aterrizado al contexto nacional y, de hecho, respondiendo a esto, a esta necesidad, GIZ ya tiene un nuevo proyecto de financiamiento climático que va a arrancar en este año, entonces ya está dedicado para estas inquietudes y también para responder pues a todas estas necesidades, como bien decía José. Buenísimo. No sé, Alonso, Carlos, ¿alguna reflexión sobre esto antes de pasar hacia el cierre? Porque no me va a dar tiempo de todas las preguntas, pero ¿alguna reflexión? Quizá solamente ejemplificar, que por ahí había una pregunta de los riesgos. Esto es precisamente un riesgo de transición, ¿no? O sea, si estamos viendo que cada vez hay más interés nacional e internacional sobre el tema de cambio climático, entonces pensemos cómo estas restricciones, estas calificaciones, si eventualmente ya prevemos que va a haber impuestos internacionales al carbono, eso es un riesgo de transición. Empecemos a anticiparnos justamente a que el mundo y las tendencias van hacia allá y cómo vamos a estar preparados para ello. Pero solamente para ejemplificar una pregunta que había por ahí. Buenísimo. Gracias, Alonso. Carlos. Gracias, Saúl. Pues mira, yo, o sea, creo que en algunas preguntas, no en todas, pero sí, sobre todo en esta de Salvador y otras sobre acciones a nivel federal. Mira, o sea, yo sí creo que, por supuesto, hay un rol que se tiene que jugar a nivel federal, pero no es el único. Y sí, creo que es muy importante que desde lo local, o sea, desde los estados y municipios, o sea, puedan estudiar y analizar, o sea, qué acciones sí se pueden lograr, ¿no? Desde su ámbito de acción. Por ahí se mencionaba algo sobre el tema de vivienda, había también una pregunta sobre las altas temperaturas o el tema de sequía. La verdad es que mucho de eso, en nuestra experiencia lo hemos visto que responde a las políticas públicas a nivel municipal, el tema de los usos de suelo. Entonces, en realidad no, o sea, eso sí tiene algo que ver lo federal, pero en realidad es más bien lo local, ¿no? O sea, cómo se responde a las demandas que hay de la población. Entonces, creo que algo que sí se ignora mucho, o bueno, no se ignora, pero tal vez no se toma tan de cuenta es pues esta disponibilidad que existe, ¿no? Para llevar a cabo muchos proyectos desde el sector privado, en donde están realmente los volúmenes importantes de financiamiento. Entonces, que no se pierda de vista que con un poquito de esfuerzo desde lo local se pueden lograr realmente cambios muy, muy importantes. Buenísimo. Gracias, Carlos. Son las 11:29 y ya no me va a dar tiempo de contestar más preguntas, pero amablemente ya nos están poniendo por acá algunas respuestas directamente en el chat. Dos cositas antes de darle la palabra a Gaby y por supuesto cerrar este excelente panel, y no por otra cosa, sino básicamente por las excelentes presentaciones de cada uno de ustedes. Y es que creo que podemos sintetizar mucho de lo que nos decían, y seguro se me está escapando algo, pero uno, el concepto de pensar afuera de la caja. Es decir, no pensemos que todo tiene que hacerlo el gobierno, sino que hay una serie de fuentes y oportunidades con otros sectores para potenciar justamente estas acciones de cambio climático que son tan necesarias. Creo que eso sería lo primero. Lo segundo es vinculado con la voluntad y viabilidad política que también se mencionaba, es decir, no solamente estamos pensando en que se requiere gente o necesitamos personas que puedan estar sí sensibilizadas sobre estos temas, pero no solo en el sector ambiental, y hacia allá voy hacia el tercer punto de la transversalización, pero ahí voy para allá, sino que también puedan estar no solo capacitados, sino también que hay una voluntad política por parte de los tomadores de decisión. Creo que esa es una cosa que mucho se ha hablado, pero que poco, o bueno, no sé si poco, pero a lo mejor no se ha atendido de mejor forma y que, por supuesto, sigue siendo un área de oportunidad. Y el tercer punto es esta transversalización del cambio climático, ¿no? También hemos hablado un montón de ese concepto, tenemos muchos años hablando al respecto, pero cómo efectivamente hacemos que no solamente se consideren criterios climáticos en proyectos y programas de otros sectores, sino también visibilizar cómo son impactados
por el cambio climático a estos mismos sectores, ¿no? Básicamente creo que por ahí pudiéramos estar pensando en tres grandes ideas que concluyan todo lo que afortunadamente nos compartieron. Entonces, rapidísimo, vamos a sintetizar esto que nos platicaron el día de hoy nuestros panelistas y lo vamos a estar publicando próximamente en la página de la comunidad, entonces no se pierdan este momento. Y pues no me queda más que agradecerles en verdad encarecidamente, Itzel, Carlos, José, Alonso, por sus excelentes presentaciones, pero además por la disponibilidad para estar con nosotros y para contestar las preguntas, y porque claramente como aliados tanto de la comunidad como para, digamos, para ir avanzando en una serie de proyectos, pues estamos ahí más que puestos, ¿no? Entonces, en verdad, muchísimas gracias. Y aquí cierro este panel y le paso la palabra a Gaby. Perdóname, Gaby, ya te dejé con bien poquito tiempo, pero adelante. No, hombre, no te preocupes, Saúl, pues de verdad que creo que valió la pena cada minuto que nos hemos extendido porque fueron realmente reflexiones muy, muy interesantes y sobre el rol que hay de las agencias de cooperación internacional y las agencias especializadas para justamente cerrar estas brechas y apoyar a los gobiernos subnacionales a entender mejor cómo está todo el panorama de financiamiento climático allá afuera, ¿no? Y que excede, por supuesto, los recursos que pues, las agencias internacionales pueden aportar, digamos, a proyectos subnacionales. Bien, bien interesante. Y pues bueno, ya no me detengo más en todo esto que ya resumiste muy bien. Y pues ahora sí ya toca el momento de los anuncios. Porque antes de despedirnos, pues bueno, hay que hacer un anuncio del último seminario de esta serie que será hoy a las 4 de la tarde y se titula Financiamiento para proyectos de electromovilidad en el transporte público. Así que bueno, les invitamos a que se registren y nos acompañen, si es que todavía sus agendas se los permiten, para este último seminario. Bueno, pues ya al finalizar la sesión van a poder encontrar una encuesta de 4 preguntas en donde si tienen tiempo les agradeceremos muchísimo que nos dejen su opinión sobre este seminario. Por supuesto, también ya hace rato les compartimos en el chat nuestros correos electrónicos de Saúl y mío para que nos puedan contactar en caso de que quieran profundizar o tener algún tipo de plática especializada sobre este tema para poder continuar con este apoyo que, bueno, finalmente para eso estamos, ¿no? Y pues muchísimas gracias a nuestra panelista y nuestros panelistas por sus excelentes presentaciones y pues a ICM, a WRI y a la NAE por su apoyo en la organización de este seminario y pues recordarles que la grabación de este seminario y todos los anteriores van a estar en la página web de la Comunidad Climática Mexicana. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y aquí en este código QR pueden escanear para conocer más sobre las actividades que realizamos. Les esperamos en próximos seminarios y eventos de esta comunidad y que tengan un excelente día.